Me llamo Callista, tengo 49 años y mi vida, a pesar de estar llena de lujos y comodidades, carece de lo esencial: felicidad. Mi matrimonio con Leonardo, un hombre exitoso y admirado por muchos, se ha convertido en una prisión dorada. Durante los primeros años, me sentí deslumbrada por su inteligencia y ambición. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que detrás de su fachada perfecta se escondía un hombre frío y distante. Nuestra casa, una mansión rodeada de jardines que parecen sacados de un cuento, se ha convertido en un lugar vacío donde los días pasan sin alegría. Me llamo Callista, tengo 49 años y mi vida, a pesar de estar llena de lujos y comodidades, carece de lo esencial: felicidad. Mi matrimonio con Leonardo, un hombre exitoso y admirado por muchos, se ha convertido en una prisión dorada. Durante los primeros años, me sentí deslumbrada por su inteligencia y ambición. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que detrás de su fachada perfecta se escondía un hombre frío y distante. Nuestra casa, una mansión rodeada de jardines que parecen sacados de un cuento, se ha convertido en un lugar vacío donde los días pasan sin alegría. El único refugio que tengo es el jardín. En medio de las flores y los árboles, siento una paz que no encuentro dentro de las paredes de mi hogar. Fue en este santuario natural donde conocí a Damian, un joven de 23 años que trabaja como jardinero a medio tiempo mientras termina sus estudios en botánica. Damian es todo lo contrario a Leonardo: apasionado, sencillo y lleno de vida. Su sonrisa ilumina cualquier espacio, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo, poseen una delicadeza que parece mágica. Nuestra relación comenzó de forma profesional. Damian siempre estaba dispuesto a compartir su conocimiento sobre las plantas, explicándome los cuidados especiales que necesitaban mis rosales o la mejor forma de podar un árbol. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me habló de su infancia humilde en un pequeño pueblo, de sus sueños de crear un vivero propio y de su amor por la naturaleza. Yo, a cambio, le confesé las penas de mi corazón y la soledad que me acompañaba incluso en los momentos más brillantes de mi vida. A pesar de la diferencia de edad y de nuestras circunstancias, entre Damian y yo comenzó a crecer algo que no podía ser ignorado. Sus ojos, llenos de sinceridad, comenzaron a buscar los míos con una frecuencia que me hacía temblar. Y yo, aunque luchaba contra ello, me encontraba deseando los días en que trabajaría en el jardín, esperando escuchar su voz o ver su figura entre los arbustos. Sin embargo, sabía que lo que sentía era peligroso. Mi mundo y el de Damian no podían mezclarse sin consecuencias. Leonardo, a pesar de su indiferencia hacia mí, es un hombre orgulloso y controlador. Y cualquier indicio de infidelidad sería una ofensa que no perdonaría. Pero, ¿hasta qué punto podía resistirme al magnetismo de Damian y a la posibilidad de experimentar, quizás por primera vez, un amor verdadero? Los días comenzaron a llenarse de una tensión que nunca antes había sentido. Cada vez que Damian llegaba al jardín con sus herramientas y su sonrisa sincera, mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Intentaba mantener la compostura, recordándome que aquello que sentía era un error, pero mis esfuerzos eran inútiles. Damian parecía ser consciente de mi inquietud, aunque nunca mencionaba nada. Solo me miraba con esos ojos cálidos, llenos de una mezcla de curiosidad y algo que no lograba descifrar del todo. Una tarde de primavera, mientras el sol teñía el jardín de un dorado suave, Damian y yo nos encontramos bajo el viejo roble al final del sendero. Estaba podando un arbusto de jazmines, y su aroma embriagador llenaba el aire. Me acerqué con una jarra de limonada, deseosa de encontrar una excusa para hablar con él. Damian. Gracias, señora Callista. Callista. Solo Callista. Él levantó la vista y por un momento el mundo pareció detenerse. Su mirada estaba fija en la mía, y aunque no dijo nada, sentí que en ese instante compartimos un entendimiento tácito, una conexión que iba más allá de las palabras. Desde ese día, nuestras interacciones comenzaron a cambiar. Damian empezó a quedarse más tiempo en el jardín, incluso después de terminar sus tareas. Siempre encontraba una razón para seguir cerca, una planta que necesitaba atención, una rama que debía podarse, o simplemente para hablar conmigo. Yo, por mi parte, me descubrí esperando esos momentos con ansiedad, preparando cualquier excusa para pasar más tiempo a su lado.
Un día, mientras regábamos juntos los rosales, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero suficiente para que mi piel se erizara. Ambos nos quedamos quietos, mirándonos en silencio. Damian fue el primero en romper el momento, pero no antes de que un leve sonrojo se asomara en sus mejillas. «Lo siento», murmuró, aunque su voz no parecía arrepentida. «No hay nada que disculpar», respondí, apenas un susurro. Después de eso, los pequeños gestos se volvieron cada vez más frecuentes. Un día, mientras él ajustaba una maceta pesada, me tomó de la cintura para ayudarme a pasar sin tropezar. Sentí el calor de sus manos atravesar la tela de mi vestido, y mi corazón volvió a desbocarse. En otra ocasión, me sorprendió con un ramo de flores silvestres que había recogido durante su camino al trabajo. «Son hermosas», dije, tocando suavemente los pétalos con la punta de los dedos. «No tanto como usted», respondió él, su voz apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara como para hacer que mi respiración se entrecortara. Poco a poco, lo que comenzó como miradas furtivas y roces accidentales se transformó en algo más profundo. Una tarde lluviosa, mientras el agua caía suavemente sobre las hojas del jardín, Damian y yo nos refugiamos juntos bajo el cobertizo. La cercanía de su cuerpo, el sonido de la lluvia y el aroma de la tierra húmeda crearon una atmósfera cargada de emociones. «Callista», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Sí?», respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. «No puedo seguir ignorando esto. Lo que siento por usted es más fuerte de lo que debería ser». Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Sin pensarlo, levanté una mano y acaricié suavemente su mejilla. Él cerró los ojos ante mi toque, como si fuera algo que había estado esperando. Cuando abrió los ojos de nuevo, la distancia entre nosotros desapareció. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión y ternura. Un beso que parecía condensar todas las emociones contenidas durante semanas. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. El jardín, nuestro refugio, se convirtió en el testigo silencioso de un amor prohibido que estaba destinado a cambiar nuestras vidas para siempre. Con el paso de los días, nuestra relación se volvió imposible de ignorar. Damian y yo, conscientes de lo que estábamos arriesgando, decidimos mantener nuestro amor en secreto. La rutina de mi esposo, Leonardo, se convirtió en nuestra aliada. Su trabajo como empresario lo mantenía ocupado, y sus frecuentes viajes de negocios nos daban la oportunidad de estar juntos sin levantar sospechas. Cada vez que Leonardo anunciaba una nueva salida, sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio por tener más tiempo con Damian, y culpa por traicionar la confianza de un hombre con el que, aunque ya no compartía amor, había construido una vida. Damian, por su parte, estaba igual de dividido. Aunque me amaba profundamente, temía las consecuencias de nuestra relación si algún día era descubierta. Nuestros encuentros eran cuidadosamente planeados. La primera vez que nos vimos fuera del jardín fue en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde nadie nos conocía. Llegué antes que él, nerviosa, mirando por la ventana cada pocos segundos. Cuando finalmente entró, su sonrisa calmó mis nervios. «Pensé que no vendrías», le dije mientras se sentaba frente a mí. «Nunca te haría esperar, callista», respondió tomando mi mano con ternura. En ese café, hablamos durante horas, compartimos sueños, miedos y secretos, como si el tiempo y el espacio fueran solo nuestros. Fue ahí donde entendí que lo que sentíamos no era una simple atracción, era algo mucho más profundo, algo que ni el tiempo ni las circunstancias podían borrar. Con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más atrevidos. Una tarde, mientras Leonardo estaba en una conferencia en otra ciudad, Damian y yo decidimos hacer un picnic en un parque cercano. Bajo la sombra de un gran árbol, compartimos risas, caricias y momentos de una felicidad que parecía irreal. Damian llevaba una guitarra y me cantó una canción que había compuesto para mí. Sus palabras, llenas de amor y esperanza, hicieron que olvidara por un momento el peso de nuestra situación. Sin embargo, la realidad siempre encontraba la manera de regresar. Una noche,
mientras compartíamos una cena en mi casa, la primera vez que Damian se atrevía a entrar. Un ruido en la puerta nos hizo congelarnos. ¿Es Leonardo?, preguntó Damian en un susurro, su rostro pálido. Corrí hacia la ventana para mirar, pero solo era el viento que había movido una maceta. Solté un suspiro de alivio, pero el miedo ya había dejado su marca. «No podemos seguir haciendo esto aquí», dijo Damian, tomando mis manos con fuerza. «Lo sé, pero no quiero dejar de verte», respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. A partir de ese momento, decidimos ser aún más cuidadosos. Elegimos lugares más alejados para nuestros encuentros. Un pequeño bosque al borde de la ciudad, una casa de campo que pertenecía a un amigo de Damian, y a veces, incluso el invernadero de una vieja tienda de plantas donde él trabajaba los fines de semana. A pesar de nuestras precauciones, el miedo siempre estaba presente. Cada vez que veía un coche estacionado cerca del jardín o escuchaba un ruido inesperado, mi corazón se aceleraba. Damian también vivía con esa ansiedad constante. «No quiero que te pase nada por mi culpa», me dijo una vez, mientras paseábamos por el bosque. «Lo único que me hace daño es estar lejos de ti», respondí, abrazándolo con fuerza. Nuestros momentos juntos eran intensos pero breves, llenos de pasión y una urgencia que solo sentían quienes sabían que el tiempo era limitado. Cada despedida era dolorosa, pero también nos daba esperanza para el próximo encuentro. Un día, mientras estábamos sentados junto a un lago, Damian me miró con una seriedad que pocas veces había visto en él. «Callista, no podemos vivir así para siempre. Esto no es justo para ti ni para mí». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, temiendo lo que vendría después. «Estoy diciendo que te amo, pero que mereces más que secretos y miedos. Merezco más que esto». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Sabía que tenía razón, pero tomar una decisión no era fácil. Mi mundo, por más vacío que estuviera, seguía siendo mi realidad, y dejarlo todo por Damian requería un valor que aún no estaba segura de tener. Mientras el sol se ponía sobre el lago, abrazados en silencio, ambos entendimos que nuestro amor, aunque profundo y verdadero, enfrentaría pruebas aún más difíciles en los días por venir. Era una tarde tranquila, el sol teñía el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura mientras las aves cantaban entre los árboles del jardín. Leonardo había anunciado un viaje de negocios temprano esa mañana, y como tantas otras veces, su ausencia nos dio la oportunidad de encontrarnos. Damian llegó al jardín con discreción, su mochila al hombro y una sonrisa en los labios que iluminaba todo a su alrededor. Decidimos refugiarnos en el viejo cobertizo detrás de la casa, un lugar olvidado por todos excepto por nosotros. Allí, entre herramientas oxidadas y macetas llenas de polvo, habíamos encontrado un espacio donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las miradas del mundo. Sentados sobre una manta vieja que Damian había traído, compartíamos una botella de vino y hablábamos en susurros, como si el aire cargado de emociones pudiera traicionarnos. Damian tomó mi mano y me miró con esa intensidad que siempre me desarmaba. «Callista, ¿alguna vez has pensado en escapar de todo esto?», preguntó, su voz baja pero cargada de esperanza. «Sí, pero no es tan fácil», respondí, sintiendo el peso de la realidad caer sobre nosotros. Él iba a decir algo más, pero el crujido de una puerta interrumpió el momento. Mis ojos se abrieron de par en par, y Damian se tensó de inmediato. «¿Has oído eso?», susurré, mi voz temblando. «Quédate aquí», dijo Damian, poniéndose de pie rápidamente. Antes de que pudiera detenerlo, la puerta del cobertizo se abrió de golpe, revelando a Leonardo, de pie en el umbral. Su expresión era una mezcla de furia, incredulidad y algo más, algo que no podía identificar pero que me heló la sangre. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Leonardo, sus ojos pasando de mí a Damian. Intenté hablar pero las palabras no salieron. Damian, en cambio, dio un paso adelante, colocándose entre Leonardo y yo. «Señor Leonardo, por favor, déjeme explicar». «¿Explicar?», interrumpió Leonardo, su voz cargada de sarcasmo. «¿Qué hay que explicar cuando encuentro a mi esposa con el jardinero escondidos como ladrones en mi propiedad?». Leonardo avanzó hacia Damian y por un momento temí que lo golpeara.
Me interpuse entre ellos, con el corazón en la garganta. Basta, Leonardo. Esto no es culpa de Damian. Yo lo amo. Mis palabras llenaron el aire como una explosión, dejando un silencio pesado a su paso. La mirada de Leonardo se clavó en mí, ahora cargada de dolor y traición. ¿Tú qué? Susurró, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Te lo digo porque mereces saber la verdad. Nuestro matrimonio ha estado muerto por años, y con Damian he encontrado algo que nunca tuve contigo. Leonardo se quedó inmóvil por un momento, y luego, como un volcán en erupción, comenzó a gritar. Sus palabras eran una mezcla de ira y reproches, pero detrás de ellas se escondía un sufrimiento que no podía ignorar. ¿Esto es lo que valen nuestros años juntos? ¿Nuestro hogar? ¿Nuestra vida? ¿Todo por un hombre que apenas conoces? Damian, aunque visiblemente afectado, mantuvo la calma. Señor, yo nunca quise causar esto. Lo que siento por Callista es real, pero si tiene que culpar a alguien, culpe a mí. Leonardo lo miró con desdén, pero no respondió. En cambio, salió del cobertizo dando un portazo que sacudió las paredes. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, Damian me abrazó con fuerza. Esto no ha terminado, Callista, murmuró su voz llena de preocupación. Sabíamos que la tormenta estaba lejos de haber pasado, pero en ese momento, entre lágrimas y temores, solo podíamos aferrarnos el uno al otro. La confrontación en el cobertizo marcó un antes y un después en mi vida. Después de aquel día, la casa se llenó de un silencio espeso, más pesado que nunca. Leonardo no volvió a mencionarme lo ocurrido, pero su actitud cambió. Evitaba hablar conmigo, su mirada se tornó más fría, más distante, y la tensión en el ambiente era insoportable. Una semana después, mientras desayunábamos en lados opuestos de la mesa del comedor, Leonardo rompió el silencio. Callista, esto no puede continuar. Tú y yo sabemos que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, pero lo que pasó... Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. Fue la gota que derramó el vaso. No respondí de inmediato. Había temido ese momento, pero también lo esperaba con una mezcla de alivio y resignación. Tienes razón, Leonardo. Lo nuestro terminó hace mucho. Quizás esta sea la oportunidad para ambos de empezar de nuevo, por separado. Leonardo me miró por unos segundos, su expresión mostrando una mezcla de rabia y tristeza. Finalmente, asintió. Hablaremos con los abogados. Quiero que esto se haga rápido y sin escándalos. El proceso de divorcio fue tan frío y calculado como nuestro matrimonio había sido en los últimos años. Leonardo, fiel a su carácter práctico, se aseguró de que todo estuviera en orden. La mansión, con sus recuerdos vacíos y su jardín que alguna vez fue mi refugio, quedó para él. Yo me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lejos de la vida opulenta que había conocido durante décadas. Damian, por su parte, también enfrentó consecuencias. Después del incidente, dejó de trabajar en la casa y regresó a su pueblo por un tiempo. Sus estudios quedaron en pausa, y nuestras comunicaciones se volvieron esporádicas. Aunque seguíamos hablando por teléfono y nos escribíamos cartas llenas de cariño, la distancia física y emocional comenzó a hacer mella. Una tarde, meses después de haberme mudado, Damian vino a visitarme al apartamento. Al verlo, mi corazón se llenó de alegría y nostalgia, pero su rostro, aunque sonriente, mostraba una seriedad que no podía ignorar. Callista, he estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que hemos pasado, dijo mientras se sentaba frente a mí. Y yo también, Damian. Te extraño más de lo que puedo expresar. Él tomó mis manos con suavidad y me miró a los ojos. Yo también te extraño, pero creo que necesitamos tiempo. Tiempo para sanar, para encontrar nuestras propias vidas antes de intentar construir algo juntos. Sus palabras fueron como un golpe suave pero certero. Sabía que tenía razón. Ambos llevábamos cicatrices de lo ocurrido, y nuestras vidas estaban en un punto de inflexión. ¿Esto es un adiós?, pregunté, mi voz temblando. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero lo que sí sé es que siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón. Nos abrazamos durante mucho tiempo,
como si ambos quisiéramos aferrarnos al momento por miedo a perderlo para siempre. Después de que se fue, el apartamento se sintió más vacío que nunca. Los meses siguientes fueron un período de introspección. Encontré trabajo en una pequeña galería de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Comencé a tomar clases de pintura y a dedicarme tiempo a mí misma, descubriendo una libertad que no había conocido en años. Damian, según supe, volvió a sus estudios y comenzó a trabajar en un proyecto de vivero en su pueblo. Aunque nuestra comunicación disminuyó, nunca dejamos de pensar el uno en el otro. El tiempo pasó, y aunque el dolor de la separación seguía presente, aprendí a vivir con él. Mirando hacia atrás, comprendí que mi historia con Damian no solo había sido un amor prohibido, sino también una llamada de atención, una invitación a redescubrirme y a reconstruir mi vida. El futuro sigue siendo incierto, tanto para mí como para Damian. Quizás nuestras vidas vuelvan a cruzarse algún día, o quizás no. Pero lo que vivimos juntos siempre será un capítulo inolvidable, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y el coraje pueden iluminar el camino hacia una nueva vida.